Hola familia dentista, espero que estén todos muy bien, siendo las 11:38, damos inicio, ¿no es cierto?, hoy día sábado 3 a nuestro culto divino, nuestro primer sábado del mes de octubre, ya cerca, este sábado estamos cerca como comuna a entrar a esta etapa de transición, así es que Dios nos proteja este mes de todos los cambios que van a ocurrir en nuestra comuna, para que nosotros podamos mantenernos, ¿no es cierto?, sanos, para poder realizar todas nuestras labores. Además, informarle a cada uno de ustedes que tenemos una nueva familia que se está integrando a nuestra iglesia, que está conformada por Joyce y Gonzalo. Gonzalo es hermano de Claudita y es hijo de nuestra hermana Rosita, así que estamos muy contentos, les damos de verdad una calurosa bienvenida. Esperamos que puedan siempre asistir y unirse a cada una de las instancias que, ¿no es cierto?, nuestra iglesia tiene preparadas. Además, recordarle a cada uno de ustedes que si tienen una petición o algún agradecimiento, lo puedan incorporar en el chat para poder, ¿no es cierto?, incorporarlo en la oración. Y saludar a la gente también que está conectada a través de YouTube y dar gracias que a pesar de que estar en un contexto como este, que es la pandemia, podamos vernos y podamos, ¿no es cierto?, adorar a nuestro Dios. Así es que, como para comenzar, vamos a entonar, ¿no es cierto?, el himno 368, que tiene por nombre Nuestro Padre Amado. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa
Hermana Romy. Sí, bueno, hermanitos, buenos días, el Señor les bendiga. Estaba por acá organizando las oraciones que todos pidieron. Bueno, un feliz sábado para todos, el Señor les bendiga. Ahora los invito que vamos a tener nuestra oración, que incline nuestro rostro para acercarnos al Señor de manera especial en esta hora. Oremos. Bendito y amado Padre, dueño y creador del universo, Señor, queremos darte las infinitas gracias porque nos mantienes hoy unidos por medio de esta aplicación, por medio de este medio de comunicación, Señor, que es la manera como hoy nos podemos reunir. Pero queremos alabarte, Señor, queremos glorificar tu santo nombre en esta mañana. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para honra y gloria tuya, Padre. Queremos darte gracias por tu santo sábado. Y queremos, Señor, suplicarte que si en algún momento hemos fallado, que tú nos perdones, Señor, y que nos ayudes a ser mejores personas cada día. Que nos acerquemos más a ti, Señor, cada día y que todo sea para tu gloria y para tu honra. De manera especial, hay algunos hermanos que te han pedido, Claudia te ha pedido de manera especial, Señor, por su familia y por la familia de una familia Conchalí que tuvo una tragedia grande en esta semana, perdieron una niña de 5 años, producto de que esta niña se atragantó, se metió una piedrita de silicona en su boca y eso la mató, por decir. Entonces, te suplicamos que nuestra hermana Inés te pide por la salud de su mamá y también por su hermano José y por la vida espiritual de él. También por sus otros hermanos y sobrinos. Y por nuestros gobernantes, Señor, para que las decisiones que tomen sean de manera que pueda beneficiarnos a todos, que sea, Señor, para el beneficio de tu pueblo. Y por la salud de ella, Señor, que ella pide muy especialmente. Mónica pide por su esposo Patricio, por sus hijos Gabriel y Oscar, para que de alguna manera, Señor, tú tengas misericordia, tú toques sus corazones y ellos puedan aceptarte como es necesario conocerte, Señor. También pide por sus amigas Olguita, Helga, Jessica, Giovanna y Marina, que puedan también acompañarlas en el té entre amigas. Desi también pide que todas las amigas que se han invitado para el té entre amigas puedan participar, que todos oremos por esa actividad y que, Señor, tú nos ayudes, que esto sea para beneficio, Señor, de muchas almas que te puedan conocer. Y también pide por la actividad del Creadores que comienza este domingo. Nuestra hermana Rosita pide por su vecina Juanita María. Que tengas misericordia de ella, Señor, según sea tu maravilloso amor. Marce pide por su hijo Daniel, que este martes le van a dar 4 moritas del juicio para que todo vaya bien y tenga una pronta recuperación. Nuestra hermana Lorena pide por Alberto y Alicia, por Isadora, que se le pueda mejorar sus jaquecas que la dejan. Y por la vista que ella tiene en su grupo pequeño. Y yo te pido, Señor, en especial por nuestra amiga Fabiola, que tú la estás recuperando, Señor, que su bebé y que este bebé, Señor, lo protejas especialmente. Y también por el hijo de Ana, Señor, que están pequeños y también puede ser muy peligrosa. Este proteja y los manos abiertas, Señor, que eres el Dios. Gracias por escucharnos, gracias por amarnos, en tus manos colocados, Señor Pastor, a dirigir la predicación esta mañana. Señor, que sea tu Espíritu Santo por medio de él. Entonces, esto te lo pedimos, Señor, no habiendo méritos en nosotros, en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Amén. Entonces, a continuación tenemos al pastor, que es el que... Con Javier, Lorena y que va a leer la- Se adelantó. A continuación, entonces, dejamos a Lorena, que está, ¿no es cierto?, a cargo de la parte infantil. Ya, Lorena, te escuchamos. A ver, ¿comparto? Sí, comparto. Gracias. ¿Llegaron los niños? ¿Dónde está la Cata, el Cris? Jonathan no lo he visto durante la mañana. Bueno, y acá está Isa y Javier escuchando. Ya. Les traigo, niños, una historia súper bonita que se llama Secretos de Felicidad. Ahí está, Secretos de Felicidad. Pueden poner sus micrófonos, niños, para que puedan contestar si alguno sabe. ¿Me pueden dar alguna característica de la felicidad? Catalina, Cristóbal, Javier, Jonathan. Algo que los hace sentirse feliz. O algo que hace que los haga sentir feliz. Cuando lo que hace feliz también, lo que hace feliz también es tener amigos y también jugar con el cepillito. Eso te hace feliz, ¿cierto? Hay muchas cosas que nos hacen feliz. Por ejemplo, nos hace... ¿Ahora qué? A mí lo que me hace feliz es comer comidas ricas. Lo que me hace feliz es cuando Benji corre y salta con esas como semillitas que hay en el patio. Desde niño. Bueno, algunas cosas que nos hacen sentir alegre y feliz es el optimismo, la paz, reír, hacer algo por los demás, también nos hace sentir feliz y son cosas que nos alegran el alma. Pero Dios también nos dejó algunas como reglitas para que podamos ser felices, ¿cierto? Y algunas cosas que tenemos que dejar a un lado para aumentar la felicidad. Miren esta imagen. Algunos la conocen en vivo, otras en fotos, ¿cierto? ¿Saben cuál es? ¿Quién se acuerda? ¿Cata? Redentor. Cristo Redentor. El Cristo Redentor, ¿cierto? ¿Y se acuerdan qué significa Redentor? No. ¿Qué significa? Significa el que libera a otros de una situación. Pero este Cristo, ¿saben cuánto mide? Sus brazos extendidos mide 28 metros. Y de altura mide 31 metros. Ahí tienen un ejemplo, qué bonito. 31 metros de altura y 28. Es como el porte de un edificio de 13 pisos. Es inmenso. Y mucha gente viaja especialmente para tener la foto con el Cristo Redentor. No creo que haya alguien que haya estado ahí y que no se haya sacado la foto con el Cristo Redentor. Todos nos hemos sacado la foto, ¿cierto? Pero esta imagen, que es tan linda, que mucha gente le guste, participe, quiere estar ahí, ¿saben de qué es? ¿De qué es? De piedra. Es una imagen de piedra, no es una imagen que Jesús quiere que nos represente a Jesús. Porque el Jesús que nosotros conocemos es un Jesús de amor, de alegría, de paz, de esperanza. Es un amor que es un Cristo que ama a los niños y ama ser feliz hacer feliz a los demás. No es un Dios de roca, es un Dios de carne, un Dios de amor. Y es un Dios que tiene los brazos extendidos para todos. Es un Dios que siempre nos está esperando. Y la espera es eterna, hasta que Él venga. Y Él, cuando vino a la tierra a morir por nosotros, vino porque quería que fuéramos felices, no que estuviéramos tristes. Él no vino para que sufriéramos y lo pasáramos mal, no. Él vino porque quería que sus hijos fueran felices. Y saben que cuando vino a la tierra y estuvo con los discípulos, le enseñó que el egoísmo no era bueno, que el hacer feliz a los demás era parte de ser feliz uno. Y ¿saben? Les dejó el Padre Nuestro. Miren, yo se los voy a colocar y lo vamos a leer. Javier, ¿lo quieres leer tú? Léelo fuerte. Miren cómo les dejó el Padre Nuestro. Sí, fuerte, a ver. Padre mío que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Deme un segundo, quiero agarrar esto porque no lo voy a leer entero. Venga tu reino. No importa. Ya, venga tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Ahora tú, Isa. ¿Ya? El pan. ¿Qué sé? El pan mío, dámelo hoy y perdona mis pecados y mis deudas, como también perdonas a mis deudores.
Y no me metas en tentación, mas líbrame de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Lo leyeron así en la Biblia, niños? ¿Como una oración personal solo para uno? ¿Así lo leyeron en la Biblia? ¿Qué creen? ¿Lo escucharon antes? Javier, ¿sabe ustedes lo escucharon así? ¿O lo escucharon así? ¿O escucharon así? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro danos hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Así lo encontramos en Mateo, ¿cierto? No lo encontramos como una oración personal, lo encontramos como una oración para con todo. Porque cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, no es solamente para mí, estoy invitando a la vida eterna a todos. Danos el pan nuestro. No le digo que quiero el pan solo para mí y mi familia. Quiero que cada uno de sus hijos tenga lo que comer, ¿cierto? Eso lo está diciendo. No nos dejes caer en tentación. No solamente yo no tengo que caer en la tentación, también tengo que tener la capacidad y empatía de que si alguien está obrando mal o está haciendo algo que no es conforme a los ojos de Dios, yo no sé quién para juzgarlo. Tengo que ser abierto, tengo que ser empático. Y eso es parte de la alegría y de estar feliz. Jesús no nos enseñó a ser egoístas. Él murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Él no tenía pecado, pero para que tengamos vida eterna, tomó nuestros pecados como los suyos y propios. Niños, yo los invito a que seamos más empáticos, a que dejemos el egoísmo, que a veces nos cuesta como niños dejar de ser egoístas, porque cuando dejemos al lado vamos a empezar a descubrir la felicidad en los otros. Y miren esto, quien es feliz con Jesús hace posible para que otros también sean felices. Porque cuando uno es feliz, quiere que todo el mundo también lo sea, tal como Jesús quería para nosotros. Juntemos las manitos porque vamos a orar. Bondadoso Dios, queremos ser felices a tu lado, pero también ayúdanos a nosotros a ser instrumentos para que otros también lo sean. Acompáñanos hoy y siempre en tu nombre. Amén. Nos vemos el próximo sábado, niños. Chao. Chao. Gracias, Lorena, qué bello mensaje el de hoy, porque más allá que este segmento es dedicado a los niños, la verdad que la oración del Padre Nuestro es para todos, y como tú lo decías, no tiene un principio individual, sino para todos. De verdad, te felicito y muy, muy entretenida esta interacción que tuviste ustedes como familia. Y bueno, hermanos, ahora nos toca, ¿no es cierto?, la parte más medular, la parte más importante de este culto divino. Vamos a pedirle a Dios, ¿no es cierto?, que utilice a nuestro pastor Alexis como un instrumento, como, bueno, siempre lo hace, para que esta inspiración, esta preparación, que sin lugar a duda creo que la ha hecho para hoy día, sea de sabiduría para nuestros corazones. Pastor Alexis, lo dejo, adelante, bienvenido. Muchas gracias, hermana Carolina. Igual muy feliz y contento de poder estar acá. Saludo a cada uno de nuestros hermanos, deseando un feliz sábado. Que Dios pueda bendecirnos, un sábado hermoso, precioso, lleno de luz, de alegría, y nos hace recordar en lo lindo que es estar en la presencia de nuestro Dios. Así que dar muchas gracias a Dios por tener el privilegio de estar en esta linda iglesia. La vez anterior que nos tocó predicar, hablamos acerca de un tema muy interesante que es la justificación. No sé si a lo mejor todos se recordarán, pero hablamos de la justificación y entregábamos algunos elementos que la palabra de Dios nos menciona sobre que somos justificados en el sacrificio de Cristo, en la sangre de Cristo, y que somos declarados justos delante de nuestro Dios. Sin el sacrificio de Cristo somos quebrantadores de la ley de Dios, quebrantadores a los principios de Dios, pero al momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, se entrega esta declaración sobre nosotros, somos llamados justos y por lo tanto también la salvación está a nuestro alcance en esta justicia que podemos tener de parte de nuestro Dios. En esta mañana queremos hablar acerca de un tema complementario
a lo que es la justificación por la fe, que es ahora la santificación. La santificación es algo que muchas veces lleva nuestra mente a conceptos más humanos que lo que la palabra de Dios nos entrega propiamente tal. Así es que vamos a tratar de ir continuando en esta progresión de lo que implica la salvación como un todo, la salvación como algo compuesto de varios elementos. No somos salvos solamente al momento que somos justificados, sino que hay un proceso de la salvación donde todos nosotros somos parte y en el cual Dios también interactúa en este proceso de la salvación. Vamos a compartir pantalla un poquito para que podamos ir continuando en esta progresión. Bueno, traer a nuestra memoria o dos versículos que son muy importantes en esta idea de la justificación por la fe o del proceso de la salvación propiamente tal. El libro de Romanos, capítulo 3, versículo 24 y versículo 25 dice: y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En estos dos versículos nosotros tenemos el tesoro más grande que podemos nosotros reconocer, donde está expresado en forma muy tangible que somos justificados gratuitamente, este versículo 24, por medio de la redención en Cristo Jesús, y aquí Dios también puso como nuestro propiciación, como nuestro Salvador, lo que menciona el versículo 25. Entonces nosotros lo que conversamos la vez anterior, el sábado anterior que nos tocó predicar, hablamos de la justificación por fe. Somos justificados por fe en lo que es los méritos de Cristo en nuestra vida. A lo mejor para que nosotros podamos traer en nuestra mente estos conceptos, para que el hombre se beneficie de la gracia redentora y divina, tiene que aceptarla. El hombre es no solamente librado de esta ejecución de la condena, sino también es amnistiado. La justificación es declarado justo, es considerado como inocente, su culpa es borrada. Eso es lo que entendemos por justificación. Pero este segundo punto se realiza con la colaboración del hombre, con la aprobación del hombre o con la aceptación del hombre de esta gracia redentora divina. La justificación está a nuestra disposición en el sacrificio de Cristo. No es algo que está a nosotros si es que no aceptamos el sacrificio de Cristo, sino que tiene que producirse esta aceptación, este acto de aceptar y reconocer el sacrificio de Cristo para que seamos nosotros justificados por fe. Así el pecador es justificado por la fe. Dios lo ha absuelto de culpa por los méritos de Cristo, aunque en el momento de su justificación está completamente limpio de todo pecado, sin culpa alguna, todavía tiene que vivir una vida sin pecar. Y aquí, hermano mío, entra el proceso de la justificación. El proceso de la santificación. Primero tenemos nosotros la justificación por la fe, que es la declaración de Jesús, la declaración de Dios sobre nosotros, que somos declarados justos delante de Dios, sin culpa. Pero ahora debemos nosotros continuar viviendo en este mundo de pecado, en este mundo de pecado. Dice, todavía tiene que vivir una vida sin pecar. Dos preguntas surgen inmediatamente. ¿Es posible librarse de un modo de vida que continúe pecando, de un modo de vida que continúe pecando? ¿Podemos nosotros liberarnos de una vida sin pecado? Si fuera posible, ¿cómo podemos vivir nosotros una vida sin pecado? ¿Qué piensan ustedes? ¿Podremos nosotros, luego de que somos justificados por la sangre de Cristo, somos declarados justos delante de Cristo, al momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, se hace esta declaración, somos justos? Ahora, luego de esta justificación, ¿podemos nosotros vivir en este mundo sin pecar? Es esta pregunta que el apóstol Pablo aborda y es de mucho
diálogo y de mucha reflexión y de mucha interpretación variada, lo que queremos nosotros abordar en este día, y queremos nosotros ser muy puntual a lo mejor en describir esta lucha que plantea el apóstol Pablo. Bueno, ¿qué viene después de la justificación? Ahora, la salvación, apreciado hermano, como este concepto integral, grande, que engloba o reúne todas estas acciones que Jesús ha hecho en nuestra vida para que seamos salvos. Si nosotros podríamos decir cómo el hombre es salvo, nosotros podríamos ir a estos 4 conceptos que la palabra de Dios nos entrega. El primero de ellos es la redención. Somos redimidos, luego somos justificados por la fe, luego de la justificación viene el proceso de la santificación, y luego del proceso de la santificación viene el proceso de la glorificación. En estas 4 etapas es donde se produce la salvación del ser humano, según lo que principalmente el apóstol Pablo nos entrega. Entonces, cuando nosotros hablamos de somos salvos, hay varios elementos, hay varias situaciones que tienen que generarse dentro de la experiencia de una persona para que podamos nosotros reconocer la salvación en nuestra vida. El primero de ellos es la redención, que es muy sencillo, lo conversamos en el sermón anterior. ¿Qué entendemos nosotros por redención? Y la hermana Lorena lo mencionó muy bien al momento que hablaba, ¿no? Del Cristo Redentor que está en Río de Janeiro. Este Cristo Redentor es este Cristo Salvador. La palabra redención significa rescatar o pagar algo para que alguien sea liberado. La redención literalmente era la recompra de un esclavo perdido o la compra de un cautivo que perdió su libertad en la guerra. La redención implica un rescate por medio de un pago para que éste fuese liberado. Cuando nosotros decimos que somos redimidos por Cristo, estamos diciendo de que Cristo nos rescató por medio de un pago para que nosotros fuésemos liberados. ¿Cuál es el pago de esta redención? Pues bien, su sacrificio, su vida, su sangre es el pago de la redención del hombre. La redención es un término que se utiliza en la palabra de Dios en muchas situaciones y en muchos contextos que son muy interesantes. En ambos casos había un precio que pagar. No lo pagaba el esclavo ni el cautivo, lo hacía el Redentor, era el que hacía este pago. Dice, en el caso más conocido, es el que protagonizó Ruth, ¿no? La Moabita, ustedes conocerán la historia y el libro de Ruth, donde Ruth es la viuda de lo que es Noemí y su suegra Noemí, ¿verdad? Que vuelven a Israel y se encuentran en esta situación de estar desvalidas. Al momento en que una viuda se encuentra desvalida, el pueblo de Israel tenía una ley que les permitía que ellos fuesen redimidas para que pudiese continuar la mantención de esta viuda y también la familia o el nombre tuviese continuidad. El caso más conocido la protagonizaron Ruth, la Moabita, y Booz, el pariente de Elimelech, cuando Ruth, por su actitud en la era, manifestó a Booz su deseo de someterse a la ley de Goel, que es esta ley de la redención. Booz le dijo, aunque es cierto que soy pariente cercano, hay un pariente más cercano que yo, pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redime, bien, quien te redima, pero si no quiere redimirte, yo te redimiré, Jehová es testigo. Esto está en Ruth, capítulo 3, versículo 12 y versículo 13. Es ahí donde se manifiesta esta ley de la redención para la viuda. Un pariente cercano podía redimir, el pariente más cercano podía redimir. Esto constituye casarse con la viuda, heredar las pertenencias, los recursos que tenía esta viuda. Si no era redimida, la viuda perdía todo lo que era su sustento. La redimió, tuvieron un hijo que se llamaba Obed. Obed fue abuelo de David, y de la descendencia de David nació el Goel de la nación de Israel, el Redentor de la humanidad,
Él pagó el precio de la redención. El Goel dice, habla de el Redentor de Israel. Y esto es muy interesante que en Ruth nosotros tenemos esta descendencia, esta línea mesiánica de nuestro Señor Jesucristo, la que también fue redimida por Booz, este pariente que estuvo dispuesto a casarse con Ruth y también salvarla de esa situación en la que se encontraba, ¿no? De pobreza, al ser una viuda en Israel, tenía que ejercerse esta ley. Entonces, la redención, que es el primer paso, apreciado amigo, dentro de este proceso de la salvación, nosotros la reconocemos como el sacrificio de Cristo. Cristo es nuestro redentor. El pago de la redención es su sacrificio. Está a nuestra disposición. Luego que viene, luego que se ejecuta la redención, luego que se genera el pago, luego que Cristo muere, es entonces donde se pasa a la siguiente etapa, que es la justificación por la fe, que es la declaración de Dios sobre nosotros al declararnos justos. Cristo nos redime, Cristo nos rescata, Cristo paga ese rescate, pero nosotros debemos aceptarlo aquello. Es un cheque, como bien se pronuncia y se dice en muchas predicaciones, es un cheque en garantía, es un cheque que está a nuestra disposición. No es algo obligatorio, la redención no es obligada para nosotros. Si nosotros no queremos, no somos redimidos, quedamos en esta situación. Por eso que el sacrificio de Cristo está a nuestra disposición. Ahí está. Si queremos, lo tomamos. Y ahí donde se produce la justificación. Cuando yo digo, yo acepto el sacrificio de Cristo, decido aceptar a Cristo como mi único Salvador personal, entonces dice, pues bien, la justicia de Cristo, la justicia de Él es puesta sobre nosotros, sobre el ser humano. Y ya no somos mirados imperfectos, ni quebrantadores de la ley, ni desvalidos de la gracia de Dios, sino que ahora con la justificación por fe en los méritos de Cristo, entonces nosotros somos considerados justos delante de nuestro Dios. Pero ahora viene a continuación otros dos procesos, la santificación y la glorificación. ¿Qué entendemos nosotros a lo mejor a priori por lo que es la justificación? El poder del pecado que tiene bajo su control tirano a todos los descendientes de Adán ha sido destruido por el poder superior de la gracia. Y lo vamos a ver un poquito nosotros ahora cuando veamos al apóstol Pablo. Y la persona que está en Cristo queda libre. Pero ¿cómo conservar esa libertad en Cristo? Por medio de la santificación. Y aquí está lo maravilloso, hermano mío, de este proceso, porque debemos nosotros mantener o continuar teniendo esta declaración de justicia por medio de la justificación, ¿no? Somos justificados por Cristo, pero ¿cómo la mantenemos en este mundo lleno de pecado, lleno de situaciones que nos llevan nuevamente a apartarnos lejos de nuestro Dios? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo conservar esa libertad en Cristo? Por medio de la santificación. La justificación libra al creyente del castigo por el pecado. La santificación lo libra de su poder. La justificación otorga al pecador absolución de la culpa. La santificación lo libera de continuar pecando. La justificación por la fe y la santificación también es por la fe. La santificación, apreciados hermanos, no quiero que pensemos que es una vida o estar sin pecado, porque la palabra santo es utilizado a través de muchas oportunidades y podemos nosotros invertir mucho tiempo en estudiar solamente las muchas formas en que la Biblia utiliza la expresión santo, y en un porcentaje muy amplio habla de los seres humanos que han aceptado a Cristo como su Salvador personal. El apóstol Pablo en reiteradas oportunidades, cuando escribe sus palabras, dice, y escribo a los santos que están en Corintio, a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en tal y cual lugar, hablando del pueblo de Dios. Los santos no es porque han dejado de pecar, sino que santificación es una expresión más acertada en esta idea de apartarse para un propósito especial. En el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo diversos utensilios, diversos lugares son santificados, son apartados para un uso especial. Habían cucharitas en el santuario, habían
recipientes en el santuario que eran santificados, eran apartados simplemente para ser utilizados en ese propósito espiritual. Entonces, la santificación, apreciados hermanos, es simplemente la idea en nuestra mente como apartarnos para un propósito especial y que vamos a ir complementando esta idea en esta reflexión. Romanos capítulo 6, apreciado hermano, y aquí es donde nosotros, si queremos saber acerca de la salvación y de toda esta gran conjunto de elementos, la redención, la justificación, la santificación y la glorificación, son elementos que el apóstol Pablo habla en el libro de los Romanos. Y el libro romano es desafiante, tiene expresiones muy desafiantes y es de mucha controversia, de tremendas controversias, porque aborda elementos en que el apóstol Pablo en su forma de escribir no es tan claro como nos gustaría a cada uno de nosotros, no es tan específico en algunas cosas porque él está llevando una línea de pensamiento para un grupo específico de creyentes que eran el pueblo de Israel. En ese momento los que conocían las verdades del santuario, los que conocían las verdades de la ley, los que conocían las verdades de todo lo que era la experiencia del pueblo de Dios a lo largo de toda la historia y cómo estaban enfrentando esta transición del judaísmo al cristianismo, cómo se estaba ajustando todas estas verdades que Cristo había planteado. Y aquí tenemos, apreciado hermano, la primera gran pregunta. Somos justificados, decíamos nosotros en la predicación anterior. Versículo 1 del capítulo 6 de Romanos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y aquí, apreciados hermanos, hay elementos que el apóstol Pablo va a desarrollar, por ejemplo, la muerte al pecado. ¿Cuándo morimos al pecado? ¿Cuándo muere al pecado el ser humano? ¿En qué momento específicamente aborda esta idea de perseverar en el pecado o no? Dice, ¿perseveraremos en el pecado? Porque en el capítulo 5 y en el capítulo 4 está abordando estas ideas que el pueblo de Israel mantenía muy presente y muy viva en su experiencia. Y el apóstol dice ahora, ¿perseveraremos en el pecado? De ninguna manera, de ninguna manera. No somos llamados los seres humanos a perseverar en el pecado. Romanos capítulo 3, capítulo 6, versículo 3 y versículo 4. Versículo dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Un elemento que es muy importante para la experiencia espiritual del ser humano es el bautismo. Y el apóstol Pablo no está hablando ahora del bautismo, sino que lo menciona dentro de este contexto de la salvación, de este gran tema de la salvación. Y un elemento importante es la santificación. Y dice, bueno, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Está hablando del rito del bautismo por inmersión, cuando el ser humano es sumergido en esta pila bautismal que simboliza una tumba líquida donde el hombre es sumergido, dice, para que pueda resucitar como Cristo también resucitó. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y aquí está este símbolo importante, que no es el único del bautismo, pero aquí dice que el bautismo es un símbolo de la muerte del hombre, una muerte espiritual, no una muerte física, por favor, es una muerte espiritual, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Cuándo es que el hombre muere? Como dice en el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así como Cristo murió, nosotros también morimos espiritualmente. ¿En qué momento? Al momento en que somos nosotros sumergidos bajo las aguas del bautismo. Así como Cristo muere, nosotros también morimos.
Así como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andamos en una nueva vida. Y aquí, apreciados hermanos, el apóstol Pablo entrega un elemento que él lo manifiesta luego constantemente. Hay una muerte espiritual, hay una muerte, y ahora hay una nueva vida del ser humano, hay una nueva vida en el ser humano. Y es muy interesante, apreciados hermanos, cómo el apóstol Pablo comienza a llevar adelante estas dos figuras, el hombre muerto y el hombre que ha renacido para la vida nueva, para el reino de Dios, para vivir eternamente con Él. Hay un hombre viejo, un hombre antiguo, un hombre que fue muerto en aquel lugar. Pero es interesante que qué pasa con este muerto que el apóstol Pablo nos presenta, versículos 5 y 7. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirva más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y aquí, apreciados hermanos, hay tremendas discusiones sobre estos elementos, ¿no? Porque el apóstol Pablo plantea elementos muy categóricos, muy cerrados, podríamos a lo mejor decir. El hombre que ha renacido, dice, pareciera que no puede pecar, porque el cuerpo del pecado se ha destruido, para que éste sea destruido ya nunca más tenga poder, a fin de que éste no sirva más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado por el pecado. Entonces, al momento en que nosotros recibimos esta justificación, al momento en que nosotros somos declarados justos delante de Dios, somos también entonces nosotros llevados a este nuevo nacimiento espiritual con Cristo, para que ya no tengamos más relacionamiento con el pecado. Y eso es lo que el apóstol Pablo lo plantea tan categóricamente, y dice que debemos alejarnos y tener una vida lejos del pecado. Versículos 11 y versículos 12 dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y aquí, hermano mío, está esta apelación que hace el apóstol Pablo, que nosotros no podemos nosotros vivir hacia el pecado. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué tremendo desafío, qué desafiante que el apóstol nos plantea. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, no reine el pecado en nuestro cuerpo, en este cuerpo que ya fue renacido para vida eterna, no reine, de modo que no obedezcáis sus apetitos, ni tampoco presentáis vuestros miembros del pecado como instrumento, no obedezcáis los apetitos, que es algo mental, ¿no? De racionamiento. Y ahora dice el versículo, dice, ni presentéis vuestros miembros, las acciones, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, como instrumento de justicia. El apóstol Pablo, apreciados hermanos, nos deja este desafío que es tremendamente categórico, tremendamente concreto. Debemos vivir una vida lejos del pecado. Pero ahora nosotros tenemos un complemento que se encuentra en el capítulo 7 de Romanos, Romanos capítulo 7, versículos 15 al 25. Si nos acompañan Romanos capítulo 7, capítulo 7, versículo 15 al 25. Dice así, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero,
sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, pues sigo, pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24 y versículo 25, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne sirvo a la ley del pecado. Muchos, apreciados hermanos, se intentan preguntar cuándo el apóstol Pablo está hablando esto del capítulo 7. Esta lucha que él tiene entre lo que sabe que tiene que hacer, lo que sabe que es correcto, alejarse del pecado, pero al final el pecado lo vence a él y continúa desarrollando una vida de pecado. Muchos autores piensan y creen que el apóstol Pablo está hablando esto antes de su conversión, antes de que conociera a Cristo, antes que se encontrara con el camino a Damasco. Pero cuando nosotros leemos, apreciados hermanos, la epístola del apóstol Pablo, podemos nosotros llegar a la conclusión que el capítulo 7, el versículo 15 al versículo 25, está entregando aquella lucha espiritual que nosotros tenemos en este proceso de la santificación, en este proceso que continúa luego que hemos sido justificados, y nosotros continuamos teniendo esta lucha con el pecado. El capítulo 6 nos advierte y dice, debemos vivir lejos del pecado, no debe el pecado reinar en nuestra vida, hemos sido muertos al pecado, nuestro cuerpo ya murió, ya fue sepultado en las aguas del bautismo, ya fue crucificado, así como Cristo fue crucificado. El apóstol Pablo es muy enérgico en decir, ya no puedes continuar viviendo en esta vida de pecado. Pero en el versículo 7, él expresa su lucha. Yo tengo esta lucha, dice, sé que el pecado me contradice, sé que el pecado me indica este camino, también sé que la vida espiritual me indica este camino, pero generalmente, dice el apóstol Pablo, me encuentro en algunas situaciones en que hago lo que yo no quiero hacer. Y lo que yo quiero hacer, eso no lo hago. Si nosotros, apreciados hermanos, podemos entender qué es el proceso de la santificación, es simplemente esta lucha espiritual que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo hasta que Él regrese. Siempre esforzándonos para alejarnos del pecado, como el apóstol lo menciona, siempre haciendo lo posible para que el pecado no reine en nuestra vida, siempre haciéndonos esfuerzos para estar en comunión con Cristo, que nos ayuda a vencer el pecado. Él lo que nos invita es para que nosotros podamos reconocer que el estar lejos del pecado no es una habilidad nuestra, sino que es gracias al poder de Cristo. ¿Cómo nosotros podemos vencer en este proceso de la santificación? Es gracias a la compañía de Cristo. Él es el que nos ayuda a crecer espiritual. Él es el que nos da la fuerza para sostenernos en esta lucha entre el bien y el mal, en esta dicotomía que tenía el apóstol Pablo de sus pensamientos, de ir en contra de lo que él sabe que es correcto, él ir en contra de lo que él sabe que tiene que hacer, pero al final el pecado no le permite vivir esta vida espiritual tan plena como él sabe que debe hacerlo. Y nosotros como cristianos hoy nos encontramos en esta misma situación difícil. Hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Hemos aceptado a Él. Hemos muerto a este mundo, a esta vida de pecado. Pues bien, ahora nos encontramos nuevamente sumergidos en esta lucha cotidiana contra el pecado. ¿Debemos vencernos? ¿Debemos nosotros darnos por vencidos en esta lucha? De ninguna manera. De ninguna manera.
Y nosotros veremos, apreciados hermanos, cómo el apóstol Pablo continúa luchando, continúa avanzando y haciendo los esfuerzos en Cristo para mantener esta vida espiritual. La salvación, apreciados hermanos, es tremendamente sencilla. ¿Cómo? Cuando estamos con Cristo. La gran lucha que tiene el ser humano no es contra el pecado, es estar con Cristo. El enemigo pone todos sus esfuerzos para distraer nuestra mente de estar con aquel que nos hace victoriosos, con aquel que nos redimió, con aquel que nos justificó, con aquel que también nos puede santificar, nos puede apartar del pecado. Cristo nos puede apartar del pecado. Cristo puede hacer que poco a poco en nuestra vida espiritual, este hombre que está sepultado no tenga mayor injerencia en nuestra vida, este hombre de pecado que ha muerto no tenga mayor fuerza en nosotros. Hay algunos autores que dicen que el apóstol Pablo, cuando habla de este viejo hombre, hace referencia a esta figura que había en los tiempos de Pablo, que cuando uno mataba a alguien, había un castigo que tenía que cargar con ese cadáver por un tiempo. El apóstol nos lleva a esa imagen, que nosotros, a pesar que hemos renacido, seguimos cargando a este cadáver del pecado, que continúa teniendo injerencia, fuerza, y ahí donde está la lucha espiritual que nosotros debemos desempeñar. ¿La debemos hacer solo? De ninguna manera. La debemos solo hacer con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Apreciados hermanos, que Dios nos bendiga, Dios nos acompañe y que por la gracia de Dios nosotros podamos ser conscientes que día a día estamos nosotros involucrados en este proceso de la santificación, de crecer espiritualmente, de tomarnos la mano de Dios para poder vencer al pecado que está constantemente asediándonos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos acompañe grandemente, apreciados hermanos. Gracias, Pastor Alexis, por cada una de sus palabras compartidas en la prédica. Y qué profundidad de este tema que es la santificación, porque sin lugar a duda, día a día estamos nosotros en esta pugna entre el bien y el mal. Día a día, ¿no es cierto? Es bueno por qué tocar estos temas, por la importancia que tiene que ver, que esta pugna también es legítima y natural de vivir acá en esta vida. Y sin embargo, tenemos que estar siempre, ¿no es cierto?, pidiendo el Espíritu Santo, pidiéndole a Dios en oración que esté con nosotros, porque es la única manera de estar, ¿no es cierto?, conscientes de que estamos con esta persona, con este viejo que tú hablabas en alguno de los versículos, con este cadáver, que debemos cargarlo, y que de alguna otra manera, ¿no es cierto?, es tan importante el querer avanzar, y a pesar de esta pugna, de esta lucha que llevamos, en el fondo estamos todos invitados, ¿no es cierto?, a la salvación, estamos todos invitados, ¿no es cierto?, a ser mejores personas. Pastor, le agradezco enormemente cada palabra, sus reflexiones y sus aportes. Y además comentarle, ¿no es cierto?, a cada uno de ustedes algunos avisos muy importantes, ¿no es cierto?, dentro de nuestra iglesia. Por ejemplo, mañana tenemos a las 11 de la mañana Conquistadores, y se va a enviar el link porque va a ser a través de Zoom. Y también pedir en oración porque la próxima semana tenemos un gran evento en las mujeres que es el té entre amigas. Y hemos, ¿no es cierto?, hemos extendido invitaciones a amigas, familiares, y ojalá que ellas puedan participar. Así que es muy importante estar orando para que todas estas personas que fueron invitadas de una otra manera ese día puedan estar con nosotros. De hecho, se han hecho atenciones, se han enviado mensajes, se envió un regalito. Entonces, todo este esfuerzo de una otra manera, Dios sea con nosotras para que se vea coronado el próximo sábado. Y también ir recordando, porque esto ya es un poco más adelante, que el 7 de diciembre va a haber encuentro de matrimonios. Así que, hermana Rosmi, yo la dejo a usted para que continúe. Bueno, le damos muchísimas gracias, pastor. De verdad que este tema, como dice la hermana Caro, es muy importante para cada uno de nosotros. Cada día recordar que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador y que tenemos esta lucha, que tenemos con la ayuda de Él, solamente con su ayuda es que podemos salir vencedores, nada más, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Entonces le pedimos, pastor, que por favor nos dirija en oración para culminar. Oremos.
Cariñoso Dios y Padre Celestial, simplemente queremos darte gracias, Señor, porque tú eres el autor de nuestra salvación. Tú nos redimiste, nos justifica y nos santifica, y también vamos a ser, Padre mío, glorificados cuando vengas a buscarnos. Padre mío, nuestro gran desafío es estar tomado de tu mano. Permite que el Espíritu Santo sea muy claro en nuestra mente en esta mañana, para que podamos reconocer qué impide que podamos estar estrechamente tomados de tu mano. ¿Cuáles son las barreras, Padre mío, para que tú puedas continuar haciendo esa obra en nosotros? Ayúdanos, mi Dios, para que día a día podamos ser conscientes que el enemigo intenta nuevamente que ese viejo hombre pueda tener más influencia en nosotros. Ayúdanos, mi Dios, para que constantemente podamos estar muy aferrados a ti para poder vencer. Gracias, Señor, por la salvación que nos ha entregado. Cuídanos y protégenos, lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Chao chicos, feliz sábado, que estén muy bien. Feliz sábado. Feliz sábado. Gracias, pastor. Chao, chao, que estén muy bien. Muchas gracias por todo. No hay sociedad de jóvenes. Feliz sábado a todos. Buen provecho. Esta semana no hay. El próximo, Ya. Es en 2 Listo, semanas más. gracias. El próximo sábado. A las 12. Feliz sábado, besos. Oye, Claudita, nos faltó Dime. preguntarle algo. No sé, pues yo no sé. Todavía está conectado. Pero escuchó, sí, mi niña también lo escuchó, pero ahí yo sé que se le hace difícil, pues está con los 3 niños. Entonces yo creo que escuchó la escuela y escuchó el punto, pero después le vamos a preguntar. Qué bueno que se están integrando porque es súper importante participar. Yo también hablé